Tengo por aquí los dos mejores dispositivos, podríamos decir, actualmente en el año 2024, que son el iPhone 15 y el Samsung Galaxy S24. En este caso voy a probarlos, os voy a dar mi opinión acerca de cuál es mejor de estos dispositivos y vamos a tocar diferentes aspectos como la cámara, el rendimiento, la pantalla, otras cosas, porque este Galaxy S24 ha salido con algunas cosas interesantes que no tiene el iPhone y cosas que tiene el iPhone que tampoco tiene el Galaxy. Aún así, veamos, porque los precios son muy similares, parten de $800 ambos. Si realizamos el cambio a vuestra moneda local, lo estaréis viendo por aquí, pues también los precios se asemejan mucho, así que vamos a ver cuál es mejor de estos dos. Y empezamos por algo un poquito subjetivo, que es el diseño, aunque ambos se parecen muchísimo, están hechos de materiales muy similares, vidrio, aluminio, y el tacto obviamente es de muchísima calidad y tiene un enfoque muy simple. Es cierto que en la parte trasera sí que los dispositivos tienen un módulo de cámaras que es diferente, 3 cámaras para el S24, 2 cámaras para los iPhone 15, y ojo, porque en cuanto a peso son muy similares. Pesa 3 gramos más el iPhone 15, pero ya os digo que esto en la realidad apenas lo notaremos. Sí que en la parte delantera hay pequeñitos cambios. Uno que sería el Face ID que tenemos para desbloquear con el iPhone 15, igual que la Dynamic Island, que nos servirá para interactuar con el dispositivo, mientras que el S24 tiene huella dactilar para desbloquear el dispositivo y también una especie de reconocimiento facial. De nuevo, aquí no tenemos Dynamic Island, sino que tenemos una especie de puntito que también tendrá un LED para indicarnos cuando estamos desbloqueando el dispositivo. En cuanto a dimensiones, son muy similares, de verdad que el Samsung es 0,2 milímetros, también un poquito más delgado, pero aparte de eso las sensaciones son muy parecidas. Tenemos prácticamente las mismas pulgadas, 6,2 versus 6,1 pulgadas, y donde empezamos a ver realmente las diferencias es en la pantalla, ya que ambos tienen pantallas OLED. Tenemos unos negros bastante puros, unos colores muy fieles, muy nítidos, pero si aumentamos el brillo de ambos a tope, vamos a encontrarnos con que el S24 sí que es cierto que tiene un brillo superior, 2600 nits de brillo máximo frente a los 2000 nits de brillo máximo que tiene el iPhone 15, y obviamente esto se nota muchísimo, llega incluso a verse de manera obvia cuando están reproduciéndose, por ejemplo, un vídeo, y esto nos ayudará sobre todo en exteriores con muchísima luz a diferenciar los colores y a diferenciar un poquito qué es lo que estamos viendo. Es cierto que aquí gana clarísimamente el S24, ya que no solo en esto es mejor, sino también en la fluidez de la pantalla. El dinamismo de la pantalla en cuanto a refresco es de 1 a 120 Hz en el S24 frente a los 60 Hz fijos que tienen los iPhone, y esto obviamente al desplazarnos por la web, al desplazarnos por las aplicaciones, lo vamos a notar, ya que se siente un poquito más fluido obviamente el S24. Así que en este aspecto creo que está claro, la pantalla del iPhone es muy buena, sobre todo la Dynamic Island nos va a permitir interactuar con las propias aplicaciones, pero la calidad en sí es mejor la del Samsung. Y vamos con otro aspecto fundamental, que es el rendimiento. Ya sabéis que Apple fabrica sus propios chips, y en este caso tenemos el chip A16 Bionic frente a el Snapdragon 8 de tercera generación. No voy a entrar en abrir aplicaciones, aunque lo he hecho, y sí que es cierto que abre un poquito antes casi todas este S24, sino que en cuanto a juegos, ambos pueden jugar a prácticamente todos los juegos. Es que creo que aquí en rendimiento no tiene tanto sentido decir cuál es mejor o cuál es peor, sino realmente qué nos va a aportar toda esta potencia. Pues nos va a aportar que podamos abrir en ambos dispositivos muchísimas aplicaciones al mismo tiempo, jugar a los juegos más top del mercado, y también en cuanto a actualizaciones parece que Samsung ha prometido que va a servir hasta 7 años de actualizaciones a sus dispositivos, sobre todo a estos S24, y bueno, los iPhone ya sabéis que con iOS ya nos da muchos años de actualizaciones, y no solo eso, sino que con el tiempo va a conseguir los iPhone que el rendimiento se mantenga muy similar a cuando salió. Aún así, la media de personas que cambian su dispositivo móvil es de 3-4 años, por tanto, antes de que se nos acaben las actualizaciones ya habremos cambiado de dispositivo. Eso sí, quiero destacar en cuanto al Samsung que han traído una nueva función integrada con inteligencia artificial, que es Galaxy AI, que nos permite hacer diferentes cosas dentro del dispositivo. Por ejemplo, traducir texto
incluso en diversas aplicaciones, incluso en la web, incluso resumir en la web un artículo es capaz de hacerlo con inteligencia artificial. También generar fondos de pantalla. Podremos generar, gracias a la inteligencia artificial, diferentes fondos de pantalla en nuestro dispositivo siempre que esté conectado a internet. También en las propias notas del dispositivo podremos darle formato al texto, resumirlo, corregirlo, incluso cuando estamos llamando a alguien podremos hablar en nuestro idioma y lo traducirá de manera automática al idioma de la otra persona para que así nos podamos entender. Esto combinado con la inteligencia artificial de Google, rodeando objetos y pudiendo identificarlos directamente en la web, me parece realmente útil. Creo que Apple está trabajando en ello para iOS 18, pero que sepáis que Samsung ya lo ha implementado en estos nuevos Galaxy, lo cual le da una especie de ventaja si utilizáis estas funciones en vuestro día a día. Y vamos allá con un aspecto que probablemente os interese mucho, que es la cámara, las fotos, los sensores que tiene, las oportunidades que tenemos de sacar fotos son muchísimas, ya que ambos cuentan con cosas muy interesantes. Es cierto que tiene una cámara más el Galaxy S24, aunque las funciones que podremos utilizar son muy parecidas, ya que en ambos tendremos una cámara principal de 50 versus 40 megapíxeles, otra ultra gran angular de 12 megapíxeles en ambos dispositivos y un teleobjetivo. En el caso del S24 tendremos muchas más opciones y en el caso del iPhone tendremos el telefoto por 2, que es un recorte digital pero no es óptico, es decir que lo hará utilizando software. Y aquí podemos ver algunas de las fotos entre estos dos dispositivos. La de la izquierda, el iPhone 15, que como vemos suele tener unos colores un poquito más blanquecinos, más naturales, y el S24 que siempre tiene unos tonos con un poquito más de calidez, podríamos decir que hasta anaranjados, mientras que el iPhone yo creo que recalca un poquito que tiene colores bastante naturales, tirando, ya os digo, a colores apagados, pero al fin y al cabo mucha gente busca este efecto, se nota mucho más en el modo noche. Podemos verlo aquí, podemos verlo cuando sacamos un selfie con la cámara delantera, y luego también en exterior ambas funcionan muy bien. Obviamente con buena luz las calidades aumentan muchísimo de ambas fotografías. Podemos encontrar algún cambio en los tonos azules o incluso en el modo noche algunos destellos, pero realmente son dos buenas cámaras tanto en modo retrato como, eso sí, en los telefotos, que cada vez la gama es mucho más amplia. Y nos vamos por último a la batería. En este caso sí que los Samsung Galaxy cargan más rápido, es decir que pueden admitir hasta 25 vatios frente a los 20 vatios que admite nuestro iPhone. Esto en cuanto a velocidad de carga no hay muchos cambios. Eso sí, tenemos baterías que son muy similares, 4000 mAh de los Samsung Galaxy frente a los 3349 mAh. Eso sí, no todos son los números, tenemos que fijarnos también en la optimización del software. Apple fabrica su propio software y Samsung sí es cierto que lo optimiza, aunque tenemos que llegar a la conclusión de que ambos probablemente nos duren lo mismo de batería. Estamos hablando de aproximadamente un día entero sin tener que cargarlo. Llegar al final del día en ambos dispositivos con un 10-15% de batería, dependiendo de nuestro uso, pero que sepáis que tendremos unas 9 horas de pantalla a lo largo del día. Así que, ¿cuál de los dos es mejor? Pues si miramos exclusivamente las especificaciones, obviamente el S24 ha salido más tarde, ha traído funciones muy interesantes y aparentemente es mejor. A mí, por ejemplo, la cámara me gusta más cómo saca las fotos el iPhone, pero ya sabéis que para gustos colores, aunque en el resto de aspectos como la pantalla, indudablemente el S24 a mí me gusta más. Eso sí, ojo, porque la parte principal no solo está en cuál tiene mejores especificaciones, sino más bien cuál se adapta mejor a ti. Y es que las especificaciones son una cosa y el dispositivo que mejor se adapta a ti es otra. Y es que el sistema operativo de iOS aporta muchísimo dentro de esta elección. Al menos para mí el ecosistema en el que me muevo es Apple y por tanto, por muchas especificaciones que tenga el S24, al fin y al cabo el ecosistema es el rey y voy a elegir siempre poder utilizar un iPhone con la facilidad que me supone en mi Mac, en mi Apple Watch, en mis AirPods, que tener un S24
por tanto dependerá un poquito de qué dispositivos tengas y también qué te compensa más, si tener un software más optimizado o realmente tener lo mejor que hay en cuanto a especificaciones. Así que chicos, espero que os haya gustado. Como veis, hemos visto las características principales de cada uno, con sus ventajas, con sus desventajas. Decidme vuestra opinión en los comentarios, obviamente es muy importante. También, si no estáis suscritos al canal, hacedlo porque se vienen más vídeos en cuanto a hardware. Así que muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!